Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Catedral del Deporte y en el día de hoy vamos a dejar de lado el fútbol y vamos a hablar del tenis, vamos a hablar del cuadro final de Roland Garros. Pues sí, toca hablar de Roland Garros, del tercer Grand Slam y último de este año tan atípico, este 2020, en el que no se ha podido disputar uno de los Grand Slam, en este caso ha sido Wimbledon, y Roland Garros pues se ha disputado, o se va a disputar mejor dicho, en unas fechas un tanto atípicas, porque siempre estamos acostumbrados a que se dispute en primavera y en este año pues se va a tener que disputar después del US Open con esa pequeña gira que sí hemos tenido de tierra batida con ese Masters 1000 de Roma y con el ATP 500 de Hamburgo que se está disputando en estos momentos en los que se está grabando este vídeo. Y la verdad que este Roland Garros pues tiene varias cosas que hay que analizar. La primera de ellas es la situación climatológica, y es que si en primavera ya se suele tener problemas con la lluvia y muchos partidos se tienen que jugar en indoor porque la pista central tiene techo retráctil, pues en este caso, tratándose de estas fechas casi llegados a octubre, pues vamos a tener que tener en cuenta que muchos de los partidos se van a tener que disputar bajo techo y por lo tanto las jornadas se van a retrasar mucho en caso de que llueva, porque solo se cuenta con una pista con techo retráctil, que es la central, la Philippe Chatrier. Y también hay un cambio considerable que han analizado varios tenistas, entre ellos el vigente campeón del US Open, Dominic Thiem, el tenista austriaco, que ha hablado de ese cambio de pelotas para este torneo y dice que puede cambiar mucho el rumbo del torneo por el hecho de que estas pelotas sean algo más lentas, y dice que tanto a él como a Rafa Nadal pues le van a pasar factura y les puede complicar su transcurso en el Roland Garros de este año. Y estas serían las dos principales bazas o cambios significativos que hay en cuanto a esta edición de Roland Garros. Y ahora ya metiéndonos en terreno en quiénes pueden ser los principales favoritos y analizar también el cuadro que van a tener los tenistas españoles, pues vamos a empezar a hablar de los partidos interesantes que vamos a tener en la primera jornada. Y nada más y nada menos que el partido inaugural de este Roland Garros va a ser un Stan Wawrinka frente a Andy Murray. Un partido que años atrás pues sería un gran partidazo, y este año pues que hemos visto que Murray, después de esa lesión de cadera, de esa lesión que casi le había retirado anticipadamente de las pistas de tenis, pues ha podido volver a jugar y va a ser un partido bastante entretenido con dos de los jugadores que han podido ganar Grand Slam en este dominio del Big Three, y también Andy Murray pues al final que ha estado en ese escalafón detrás de estos tres bichos del tenis que son Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Por lo tanto, ese partidazo hay que anotarlo en la agenda. Y también hay otros tres que destacaría en la primera jornada, en la jornada inaugural, y es el Roberto Bautista Agut frente a Richard Gasquet, el tenista francés, pues ante una de sus últimas oportunidades en su feudo en París. Veremos qué tal se desenvuelve el veteranísimo jugador de 34 años que se enfrenta a un Roberto Bautista Agut que venía de hacer un buen papel en el Masters 1000 de Cincinnati, luego no lo hizo nada bien en el US Open, y en este torneo de Hamburgo pues ha caído contra otra de las sensaciones del último año, que es Andrei Rublev, el tenista ruso, que la verdad que está cuajando un magnífico papel en los últimos torneos que ha disputado. Luego también destacaría el Yannick Sinner David Goffin, el duelo entre el italiano y el belga, el jovencísimo italiano que fue una de las sensaciones en la pasada campaña en esa Next Gen ATP Cup, y este año pues la verdad que está también haciendo buen papel, llegando a rondas pues más adelantadas de lo que podíamos prever, y puede ser un bonito partido para esta primera jornada. Y por último, el vigente campeón del US Open, Dominic Thiem, que en su jornada inaugural se tendrá que enfrentar a Marin Cilic, un partido bastante complicado para ser primera ronda de un Grand Slam. Pasamos a hablar ahora de lo que van a tener enfrente los tenistas españoles en esta primera ronda, y el vigente campeón de Roland Garros, Rafael Nadal, se las verá contra Gerasimov, el tenista bielorruso. Por su parte, como ya hemos mencionado, el segundo español por ranking, Roberto Bautista, se enfrentará a Richard Gasquet. Carreño, que viene de esas semifinales en el Grand Slam anterior en el US Open, se las verá con el australiano Millman. Feliciano López, a fecha de hoy viernes, todavía está esperando quién será su primer rival, porque le tocará a alguien que venga de la quali. Por lo tanto, todavía no sabemos el rival del tenista toledano. Por otra parte, Albert Ramos se las verá contra el francés Manarino, Davidovich contra Mayotte, Johnson se jugará contra Carballés en este caso, Jaume Munar tendrá que jugar en este caso contra Chichipas, que está jugando un magnífico torneo en Hamburgo,
y por último Pablo Andújar se las verá contra el italiano Trablavia. Esos serían los duelos de los españoles en primera ronda de este Roland Garros 2020. Y ahora sí, entrando en materia y hablando de quiénes son para mí los favoritos, pues son los que todo el mundo piensa o los que todo el mundo podemos poner ahí en esa terna. El primero de todos es Rafael Nadal, que sí es cierto que no dejó buenas sensaciones en Roma, pero ya sabemos que al final el Grand Slam parisino es su Grand Slam por excelencia, es el que ha ganado en 12 ocasiones y busca hacerlo por decimotercera vez. Hemos dicho que se enfrentaría a Gerasimov en una primera ronda, el número 83 del mundo. Parece ser que no sería un duelo complicado para Rafael Nadal. Luego en segunda ronda pues lo vería contra McDonald o contra alguien procedente de la quali. En tercera ronda sí que le tocaría un duelo un poco más complicado frente a Daniel Evans o contra Kei Nishikori, que ya hemos visto que al final Nishikori pues se le ha puesto difícil a Rafa Nadal en algunas ocasiones, como se me viene a la cabeza ahora en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, y un Nishikori pues que cayó contra Musetti en el ATP Masters 1000 de Roma, un Musetti que también está siendo una de las sensaciones en las últimas semanas, con su gran progreso en estos torneos tan importantes, pero no estará en Roland Garros en esta ocasión. En cuarta ronda se la vería contra Fabio Fognini. En cuartos de final se enfrentaría a Alexander Zverev, al finalista en el US Open. Y por último, en semifinales las tendría que ver con el austriaco Dominic Thiem antes de verse con Novak Djokovic en una hipotética final. Esto es el cuadro que tendría hipotéticamente Rafael Nadal si llegan a esas instancias finales en los que prevemos que pueden llegar, claro. Puede que Thiem caiga antes, que Zverev caiga antes, pero esto sería lo que tendría que recorrer Rafa Nadal antes de enfrentarse a Novak Djokovic en una hipotética final. Y antes de pasar a hablar del número uno del mundo, de Novak Djokovic, quiero hablar de que para mí es el principal favorito porque, visto cómo jugó Rafa Nadal en Roma, puede dar mucha guerra y es Dominic Thiem, el semifinalista hace 4 años, también hace 3, y finalista en las dos últimas ediciones de Roland Garros y actual campeón del US Open, que por fin se ha quitado esa espina de ganar un Grand Slam y puede ser el paso al frente para poder hacerse por fin con el abierto parisino. Es una oportunidad bastante buena porque se vería con Rafa Nadal en unas semifinales, no lo haría en la final como le ha pasado en las dos últimas ediciones, pero se las va a tener que ver con Marin Cilic en el primer duelo y va a ser un partido complicado contra un gran sacador como es el tenista croata. En segunda ronda se lo vería contra Relio Opelka, otro gran sacador que era uno de los cocos también a evitar por los cabezas de serie en esa primera ronda. En tercera ronda otra de las sensaciones de estos últimos tiempos, que es Casper Ruud, el noruego que sigue vivo en la ATP de Hamburgo, semifinalista en el Masters 1000 de Roma, que cayó eliminado por Novak Djokovic en esas semifinales. En cuarta ronda se las tendría que ver con Wawrinka, con Andy Murray o con Auger Aliassime, el canadiense. Veremos quién llega a esas instancias finales. En cuartos de final se las tendría que ver con el francés Monfils o con el Peque Schwartzman, otro de los que puede dar guerra en este torneo. Y por último, en semifinales se las vería con Nadal antes de enfrentarse a Novak Djokovic en la final. Este sería el camino que tendría que recorrer el austriaco, que como bien digo, para mí es el principal favorito para hacerse con la corona parisina. Y ahora sí, pasando a hablar de Novak Djokovic, del tenista serbio del número uno del mundo, se las va a ver en primera ronda con Imer, en segunda le tocaría Denian o Berankis, rivales a priori fáciles para el serbio, en tercera Hurkacz, que también está dejando detallitos en los últimos torneos que pueden hacer complicar un poquito a Novak Djokovic, pero creo que no lo va a tener lo suficientemente complicado como para caer en tercera ronda. En cuarta ronda le tocaría el chileno Garín o también Karen Kachanov, otro gran sacador al que podemos tener en cuenta, pero no creo que tampoco le pueda hacer daño a Novak Djokovic. En cuartos de final, pues allí podríamos ver a Pablo Carreño, también podríamos ver a Berretini o el propio Roberto Bautista Agut del que hablábamos antes. Pues yo creo que es una ronda en la que Novak Djokovic sí puede sufrir tocándole cualquiera de estos tres. Sobre todo creo que Roberto Bautista en tierra batida pues puede hacerle mucho daño. Vimos su duelo en semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, donde Roberto Bautista aún le exigió al máximo a Novak Djokovic llevándole al tiebreak de desempate en el último set. Así que creo que es una ronda donde podría sufrir el tenista serbio, y en semifinales pues le tocaría enfrentarse a Tsitsipas
que sí, que está dejando buenas sensaciones en el ATP 500 de Hamburgo, y por otro lado a Daniil Medvedev, un tenista que no acostumbra a jugar demasiado bien en tierra batida, que sí que es cierto que el año pasado consiguió esas semifinales en el Masters 1000 de Roma y esa final en el Conde de Godó, pero creo que no va a ser uno de los favoritos o uno de los hombres que podamos tener en cuenta para esta edición de Roland Garros. Y en la final pues se tendría que ver frente a Rafa Nadal o frente a Dominic Thiem, el máximo dominador de esta superficie, que parece ser que cuando se retire Rafael Nadal puede ser el gran dominador también de la tierra batida, el austriaco Dominic Thiem. Y ahora hablando de otros de los jugadores que puedan tener cierta importancia en este torneo, pues me gustaría hablar del Peque Schwarzman, que ya vemos de lo que fue capaz en el Master 1000 de Roma, llegando a la final frente a Novak Djokovic, derrotando a Rafael Nadal. Son palabras mayores al final, vencer a Rafael Nadal en tierra batida, y creo que le podemos tener en cuenta. Debutará, si no me equivoco, contra Miomir Kecmanovic en primera ronda, así que es un partido también bonito el que nos pueden deparar los dos tenistas. Pero en este caso yo creo que Diego Schwartzman puede hacer cosas grandes en este torneo, y de hecho, si no me equivoco, Dominic Thiem se podría enfrentar a él, como bien he dicho antes, en cuartos de final, así que veremos cómo es el camino del argentino. Luego también, pues obviamente no podemos olvidarnos del finalista del US Open, que es Alexander Zverev, que viene de no jugar en tierra batida ninguno de los torneos que se han disputado previos a Roland Garros, así que eso le puede pasar factura, y son muchos los hombres que al final pueden estar en esa terna, pero los principales, como bien he dicho, Rafael Nadal, Dominic Thiem y, como no, Novak Djokovic. Así que esto sería todo en este pequeño resumen de lo que puede ser Roland Garros 2020, este torneo tan atípico que se va a disputar en unas fechas muy diferentes a las de otros años, y que probablemente, aunque haya dicho que para mí el favorito es Dominic Thiem, acabará ganando nuestro Rafael Nadal. Esto ha sido todo en este vídeo de la Catedral del Deporte. Ha sido un placer contarles todo lo que pueda acontecer en este Gran Slam de Roland Garros. Hasta la próxima.